Hola, hola, ¿cómo están? Esperando que se encuentren en armonía y equilibrio. Bienvenidos a un nuevo programa de Ecuador Puertas Adentro, un programa de Ecuarred perteneciente a la Escuela Alteridad. Hoy nos encontramos con Alfredo Noriega. Él es un escritor que ya vive muchos años, más de 35 años en Francia, y con él queremos conversar, profundizar, ir mucho más allá en esta idea, en esta noción de este Ecuador desconocido en el mundo, de este Ecuador sin referentes, sin personajes que hayan trascendido en ningún ámbito en la historia de este país, y preguntarnos qué es lo que pasa, qué sucede, por qué esas causas. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Encantado, Atahualpa, qué gusto estar contigo esta noche. Yo, Bien, yo estoy bien. ¿Perdón? Que te digo que estoy bien, Ah, porque ya. estoy en el Ecuador, porque estoy Ah, en el Ecuador. sí, es verdad. En este momento están en Ecuador visitando a su familia, me ha comentado antes de iniciar. Bien, Alfredo, yo he vivido también en Francia algunos años, y una de las cosas que me llamó la atención es que cuando me preguntaban de dónde era, yo decía ecuatoriano, y me causaba la atención o me llamaba admiración de que casi nadie sabía algo del Ecuador. No tenían ninguna noción, ninguna referencia, e incluso algunos no sabían exactamente dónde quedaban. Sabían que en América del Sur, pero no dónde era exactamente el Ecuador. Me daba cuenta que conocían algo de Colombia, de Perú, pero de Ecuador era inadvertido, era prácticamente invisible. ¿A ti qué te ha pasado desde que estás en Francia? ¿Cuál ha sido tu situación al respecto? Bueno, sí, igual, ¿no? Evidentemente, cuando uno se va al extranjero, tiene esa pequeña pretensión de que algo se sepa del lugar de donde uno viene, ¿no? Creo que es natural tener esas ganas de ser reconocido de alguna manera, ¿no? Y siempre uno está buscando ese reconocimiento en los otros. Porque, claro, tú vienes de tu punto cero, digamos así, ¿no? Que es tu país de nacimiento, de origen, donde has vivido. Y para ti eso es fundamental. Es tu existencia, digamos, que está en juego. El país de donde vienes. Y forzosamente en los primeros momentos uno tiende a hacer esa pregunta, ¿no? Que es una pregunta, digamos, ciertamente natural, ¿no? Y por supuesto los franceses en su gran mayoría desconocen el Ecuador. Como yo desconozco la mitad de los países del África, no te podría decir cuál es el presidente o el dictador o qué sé yo de Mali. Bueno, sé que son ahora unos militares que están ahí, ¿no? Pero, en fin, yo también desconocía mucho del mundo antes de viajar a Francia. Era un chico joven, con una cierta educación, pero nada más que eso. Y claro, llegas a Francia, que es un país reconocido mundialmente, etcétera, eh, y quieres que ellos te reconozcan también, pero en efecto no te reconocen, pero así como tú no reconoces al 90% del mundo, ¿no? Entonces, poco a poco ese sentimiento de no ser reconocido se me fue yendo, se me fue diluyendo y dejó de importarme, dejó de tener sentido, ¿no? O sea, ¿qué importa que te reconozcan? Es necesario que todo el mundo sepa dónde está el Ecuador, que es un país de América del Sur, dónde está ubicado geográficamente, qué ha hecho para la historia de la humanidad, si se quiere hablar en esos términos, en fin. Yo poco a poco esa sensación, esa necesidad de reconocimiento se me ha ido yendo, ¿no? Porque
como te decía hace un rato, yo tampoco conozco todo. Y cuando ya cuando estás en esta relación de sur-norte, digamos así, de nosotros los colonizados y los colonizadores, es algo que cuenta, ¿no? Pero ya cuando te comienzas a relacionar con otros como tú, que vienen del África, que vienen del Asia, que vienen de otros países, que tampoco son reconocidos o tampoco se los identifica fácilmente, y que tú mismo no los identificas. Entonces ahí dices, claro, ya yo formo parte de este universo, de este mundo, de esta gente, de los no reconocidos, ¿no? Pero bueno, Sí, en fin. claro, entiendo. Efectivamente, no conocemos muchos países, hay pocas referencias, pero en el caso, por ejemplo, de América del Sur, sí, como te decía al principio, sí me daba cuenta que al menos la gente tenía algunas referencias sobre Ecuador y Perú. Tenían algunos elementos que les daba ciertas nociones, algún tipo de imagen, alguna idea sobre estos países. Pero del Sí, por Ecuador, ejemplo, sí, pero, por ejemplo, la gente ahora conoce muchas cosas de América Latina a través de la cuestión del narcotráfico, ¿no? Ese es un tema que está muy fuertemente, digamos, explicitado en los medios, en todas partes en Europa. Y entonces la gente reconoce los países por el problema del narcotráfico, ¿no? Los mexicanos, narcotráfico. Los colombianos, el cartel de Medellín, o sea, ya te dicen el cartel de Medellín. Los que conocen a grandes personalidades, digamos, del mundo latinoamericano, son una extremada minoría. Yo soy profesor en la universidad y la generación de ahora, si tú les dices Gabriel García Márquez, nadie se entera. O sea, ya es una personalidad que para nosotros es esencial en el mundo de las letras, digámoslo así, pero para ellos no tiene ninguna vigencia. Lo han olvidado, no lo han leído, no les interesa. Eh, Pasan García Márquez, les dice 100 años de soledad, que para nosotros es un título así como emblemático, ¿no? O sea, aunque no lo hayas leído, o sea, todo el mundo sabe qué es 100 años de soledad. Las generaciones actuales, sinceramente, no. O sea, es un personaje que ya, del cual no se habla. Evidentemente sí en los círculos muy literarios, muy intelectuales, etcétera, ¿no? Por supuesto, pero son círculos muy especiales, ¿no? Ya no es una personalidad que está presente en el imaginario de las personas, para nada, o sea, la gente ya pasa, ¿no? Entonces, del Ecuador no se hace, no, el Ecuador no, en estas últimas épocas sonó, por ejemplo, el tema de los ataques en las prisiones, y que es por lo horroroso del asunto, ¿no? Entra dentro de lo imaginario por el lado del horror, y es terrible, ¿no? Porque la gente conoce a América Latina muchas veces por ese lado, el lado del horror, más que de la virtud, la pasión, el arte, la ciencia, todas estas cosas que podríamos calificarlas de positivas, no sé si positivas es una palabra bonita, pero donde el ser humano es un ente positivo para la naturaleza, el mundo, qué sé yo, ¿no? Entonces, no creo que o sea, sí, que los europeos estén muy pendientes de lo que ocurre en América Latina. Tienen algunas figuras, por ejemplo, Frida Kahlo es una figura así que siempre está por todas partes. Frida Kahlo, imagínate. Rivera no, pero Frida Kahlo sí, además por la nota feminista actual.
Entonces, no solamente desconocen el Ecuador, también desconocen los otros países. Conocen a Cuba, por supuesto, porque Cuba es Cuba, porque Cuba ha tenido digamos, un efecto muy importante en la política, en la geopolítica internacional, ¿no es cierto? Pero bueno, en fin, yo no siento que haya un gran interés y un gran conocimiento sobre América Latina. Pero bueno, no sé si sea normal o qué, ¿no? Eh, Pero de alguna manera, digamos, el hecho de que Europa se convirtió en el centro, obviamente que todos saben y se tiene noticias siempre, todo gira alrededor de Europa y de Occidente en general, obviamente porque estamos en una etapa, en una historia en donde todo gira alrededor de Occidente. En todo caso, lo que llama la atención es que tú has nombrado a algunos personajes y has hecho alguna referencia más allá de que no se conozcan o no se conozcan en Europa. Lo singular es que en todo caso hay personajes, digamos, que se han hecho conocer o que se han hecho populares, pero que en el caso del Ecuador no existen. Incluso si pensamos regionalmente, ¿no? Si pensamos tal vez solamente si hacemos referencia a Sudamérica, no existen. Por ejemplo, se ha hablado, por ejemplo, de Osvaldo Guayasamín como que es un personaje conocido, referente, y yo había tenido la oportunidad de viajar por varios países y no es verdad, nadie conoce a Osvaldo Guayasamín. Entonces, algo que solemos, digamos, mentir, no se suele hacer esa referencia como un personaje. Por ejemplo, se habla de Julio Jaramillo, pero es de una generación antigua la que conoció y lo peor es que la mayoría no saben que es ecuatoriano. Entonces, esas son cosas que pueden ser simplemente un referente o un reflejo o una dimensión de algo mucho más allá, de lo que es algo mucho más profundo de lo que es el Ecuador. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no se ha expresado de alguna manera estos referentes que pueden dar alguna noción, alguna idea de lo que es el Ecuador? eh, hubo un problema de sonido, pero creo que entendí un poco de lo que estabas hablando, comentando. Eh, sí, es verdad, ¿no? Seguramente es muy cierto que hay grandes actores argentinos, excelentísimos escritores mexicanos, grandes pintores o artistas plásticos de otros países de América Latina que están circulando en el mundo artístico, ¿no? En efecto, sí, es muy cierto. Yo no creo que, o sea, personalmente pienso que el objetivo de una nación es crear estos personajes que existen y que son reconocidos por una cantidad de gentes, ¿no? O de sociedades, o etcétera, ¿no? Es verdad que sí, en lo que es la cultura o el arte, el Ecuador aparentemente no ha generado o no tiene esa persona, ese escritor o escritora, ese pintor o pintora que ha trascendido más allá de una cierta zona, ¿no? No sé si eso haga de nosotros o provoque o diga bien o mal de nosotros, de lo que los ecuatorianos somos o pretendemos ser. Yo personalmente creo que no. No creo que eso sea determinante para que nosotros seamos un pueblo o una cultura interesante o no. Yo sí, o sea, no le veo el interés.
sinceramente, de que haya un García Márquez ecuatoriano o una Frida Kahlo ecuatoriana. Me parece que es más interesante, o yo como lo veo, es mucho más interesante lo que yo veo, los movimientos que existen en el Ecuador o que han existido y que se mueven en el territorio, ¿no? Desde los movimientos indígenas, incluso la actual literatura. Yo no soy un experto de la literatura ecuatoriana, pero las pocas cosas que he leído de jóvenes escritores, recién leí una novela fantástica de una escritora, Gabriela Ponce, me parece, Sanguínea, un novelón, un novelón. Pues es una una gran novela, que no está seguramente en todas las librerías del mundo, poco importa. O sea, esa novela existe, esa escritora existe, está escribiendo en el Ecuador o desde el Ecuador, como se puede tomar ese punto de vista, y eso ya me parece fantástico. Luego que esta persona, esta escritora, por ejemplo, en particular, salga de las fronteras del Ecuador, sea captada por la cultura central, como suelen llamar, tú la calificaste de occidental, sí, probablemente sea importante para no sé quién, pero para mí lo importante es que esta persona existe y está escribiendo ahora y está escribiendo cosas interesantes. Sí, un poco la referencia es en relación al problema de la autoestima. Es decir, hay una situación en que la mayoría de ecuatorianos reflejan una muy baja autoestima. Hay una sensación de que hay un gran complejo de inferioridad y viene desde elementos así muy sencillos cuando, por ejemplo, hacemos referencia al fútbol, algo que gusta mucho en el Ecuador y que tan solo recientemente es que logra tener cierto impacto, pero por muchos años, muchas generaciones, incluso en mi caso personal, yo me sentía frustrado de que siempre el Ecuador quedaba eliminado, siempre estábamos al último. Y eso impactaba y en mí, y creo que en todos, porque se ha escuchado esa sensación de ser los peores, de no ser nada. Entonces, es como que tiene que ver, influenciar muchas ideas o muchas características del ecuatoriano en la medida de que no tiene en qué sostenerse, en qué identificarse, en qué visualizarse como una posibilidad para lograr, no sé, un éxito, un triunfo, cualquier cosa, como una idea de superación. Claro, sí, ¿no? O sea, hay países que son futboleros y que son chiquitos, países gigantes que no son futboleros no, y que igual no pasa nada. O sea, eh, yo, por ejemplo, lo que pasó con Carapaz, ¿ya? Entonces, tú tienes ahí el estereotipo del personaje que viene de un país, digamos, como lo suelen llamar, de la periferia, para no llamarlo del tercer mundo, que es hasta me suena feo, pero entonces este chico, por un esfuerzo, digamos, propio, viniendo no sé, de una familia realmente de pocos recursos, llega a la cúspide mundial del ciclismo, ¿no? Y gracias a él, el Ecuador suena, ¿no? Suena, porque evidentemente él gana la medalla de oro y es el Ecuador y suena el himno nacional. Y todos estamos orgullosos. Yo primero porque a mí me encanta el ciclismo, ¿no? Y es evidentemente fundamental para un pueblo sentirse bien, ¿no? Sentir esos logros, sentir que a pesar de podemos llegar a eso y que los sueños son posibles, en fin, todo ese discurso interesante o bueno, o que uno puede asumir del éxito.
Personalmente, pienso que es importante, pero no es lo fundamental. Es chévere, como decíamos en mi época, pero no es lo que te construye como pueblo, no es lo que te va a hacer sentirte bien como nación. No es porque Carapaz gana la medalla olímpica que las cosas van a empezar a cambiar, ni siquiera en la visión de los otros hacia nosotros. Es decir, si bien yo resalto y me parece extraordinario y me siento orgulloso, incluso patrioteramente hablando, aunque soy totalmente antipatriota, yo personalmente, pero incluso en esos ámbitos, casi estoy dispuesta a cantar el himno nacional, ¿no? Y decir, escucha, qué orgullo, ¿no? Pero no es eso, desde mi punto de vista, lo que realmente construye una sociedad, un futuro. Yo pienso que las cosas van por otros lados, ¿no? O sea, ¿quiénes son tus héroes? ¿No? A mí siempre me preguntan esas, ¿cuáles son tus referentes? ¿No? Entonces, literarios, por decirlo. Entonces, muy fácil nombrar 10 autores, comenzando por Borges y terminando, no sé, en Sábato o en Bolaño, ¿no? Entonces dices, yo he leído y me han influenciado y me parecen increíbles, ¿no? Pero sí, pues yo admiro a esa gente, ¿no? Porque yo escribo, porque, en fin. Pero yo cuando admiro realmente a las personas, por ejemplo, yo tengo una colega de trabajo a la que admiro, ¿sí? Que es una mujer, una marroquí, especialista en literatura medieval española, o sea, marroquí, pero especialista de literatura medieval española, que habla 5 o 6 idiomas y que cría sola a sus 2 hijas. Y es una universitaria, cría sola a sus 2 hijas, que ha hecho una carrera increíble. Entonces, claro, dices, esas son las personas que admiro, ¿no? O sea, esas gentes que salen, que se dan contra el mundo y que van para adelante, ¿no? Y en el Ecuador hay mucha gente así. Básicamente hay gente así en el Ecuador, de la cual uno puede estar orgulloso si ese es lo que se busca, no estar orgulloso. O sea, hay una vitalidad, yo siento, en fin, a pesar de toda esta chacalada de malditos que nos gobiernan o nos han gobernado y probablemente nos seguirán gobernando. Pero yo pienso que por ahí van las cosas. O sea, hay una cantidad de gente impresionante en el Ecuador, que viven en el Ecuador, que hacen cosas y que no están, creo, muy pendientes de que, porque por su propia situación, no creo que están muy pendientes de ganar medallas olímpicas en los Juegos Olímpicos. Entonces, habría, me parece a mí, o sea, yo creo que habría que establecer ahí una suerte de qué hace que una nación exista. ¿Es la mirada de los otros? En efecto, sí, ¿no? Porque ahí está esta cuestión que es importante. O sea, uno existe gracias a lo que los otros le ven. Uno existe también por lo que ven en los otros, ¿no es cierto? Eso es evidentemente fundamental, pero nosotros tenemos que empezar a mirarnos con un poquito más de cariño, creo, no sé. Y justamente ahí viene la situación de lo que hacías referencia al orgullo, de qué me siento orgulloso. Y cuando se observa, se pregunta si el ecuatoriano es orgulloso de ser ecuatoriano, no lo es, no tiene orgullo de ser ecuatoriano. Incluso ahí se suele decir todo lo ecuatoriano es malo. Hay ese sentimiento, esa idea de Claro. que si por ejemplo en el caso digamos de nosotros escritores
casi no leemos a escritores ecuatorianos porque ya vamos a decir, incluso a veces siendo críticos, casi no vamos a dar mayor importancia porque decimos el Ecuador no produce gran cosa. Entonces no vamos a prestar más atención y nos vamos a preocupar siempre de leer a personajes especialmente europeos, ¿no? Digamos, siempre estamos enfocados o estamos con nuestra mirada hacia Occidente y buscando ahí las respuestas, buscando ahí lo necesario, lo que nos guíe, lo que nos oriente. Entonces, eso es un reflejo de la situación en la que nos encontramos. Sí, es cierto, ¿no? Es verdad que consumimos, digámoslo así, o vemos con malos ojos lo que se hace dentro del Ecuador y digamos, estamos más pendientes de lo que se hace fuera. Yo lo que veo sí, es muy cierto, ¿no? Si estamos hablando de una manera un poco general del Ecuador, ¿no? Y de los ecuatorianos. Yo lo que he sentido, yo sí creo que ha habido un cambio de punto de vista con respecto a esta mirada hacia, básicamente hacia los Estados Unidos y hacia Europa, y que cuando tú charlas con los escritores, digamos, de 30 años, 40 años, mucho más jóvenes que nosotros, sus referentes literarios están probablemente más en Argentina o en México que en Francia, probablemente más en Colombia que en España o en Italia, probablemente más en Cuba que en Alemania. Si bien por cuestiones más o menos de aprendizaje es importante leer, como llamábamos, a los clásicos. O sea, me parece importante leer a Dostoyevsky, pero a mí como ecuatoriano, pero también a un escritor francés, cuidado, o a un escritor checo. O sea, si no has leído a Kafka, es difícil que llegues a ser escritor. Si ves, pero que seas japonés o que seas colombiano. Es decir, que hay una suerte de, digamos, base que asumida por todo el mundo, por todos los pretendientes escritores, en donde tu nacionalidad, tu origen y la nacionalidad y el origen del gran escritor no entran en juego, en tela de juicio. O sea, si tú no has visto o leído Macbeth, te quedas, o sea, no y quieres ser escritor, es como que lee Macbeth. Si ves, tienes que leer Macbeth. O lee, si no has leído El Quijote y quieres ser escritor, en un momento tienes que leer El Quijote, porque es así. O sea, pero es así para mí ecuatoriano, pero es así para el escritor rumano. Si ves, que supuestamente no tiene una conexión directa con España, o podría no tener. Y cuando escuchas a los escritores japoneses hablar de literatura, muchos hacen referencia a Cervantes, porque es así. O sea, si no has leído Al Quijote, no sabes por dónde empezar, digamos. O sea, evidentemente hay que pasar por una cantidad de cosas, o vas pasando, no es que a los 20 años tienes que haber leído a Dostoyevsky, a Cervantes, a Shakespeare, a Goethe, qué sé yo, ¿no? A Flaubert. Es un camino que tú te vas haciendo, y en ese camino que te vas haciendo, forzosamente sales de tu ámbito estrictamente nacional, porque no es suficiente, digamos, ¿no? Porque evidentemente salir de las fronteras es abrirte a más cosas, a un universo mayor, ¿no? Yo pienso que la literatura europea no existiría como es ahora sin la literatura latinoamericana de los 50 y los 60. O sea, si no hubiera habido, si los escritores franceses no hubieran leído a García Márquez o a Borges, Borges es el escritor de referencia.
los escritores actuales no existirían como son. Entonces, esas pasarelas yo creo que existen, que son dinámicas, que son naturales, que no hay que tenerles miedo. Una persona que pinta o que hace cine, en fin, que está en este tema de la creación, forzosamente está yendo y viniendo por esas cosas, ¿no? O sea, es indispensable, digamos así. En todo caso, tú como creador te das cuenta en un momento determinado que es indispensable escuchar a Bach, por decirte una cosa. Exagero, ¿no? O sea, estoy poniendo estos nombres así muy universales, pero es propositivo, digamos así, ¿no? O sea, es decir que el creador no tiene fronteras, y las fronteras son una tontería, ¿no? Pues, ya te das cuenta que eso es un absurdo. Entonces, tú viajas, y claro, ahora los chicos viajan con mucha más facilidad con la que viajábamos nosotros. O sea, ahora un chico consume cultura de todas partes del mundo y con mucha facilidad. Y los chicos europeos consumen mucha cosa que se hace en muchas partes con mucha facilidad, Entonces, estos circuitos se dan, ¿no? Y yo de lo que veo con mis sobrinos, con amigos jóvenes que tengo, es que cuando yo veo, por ejemplo, esas sesiones de rock ecuatoriano filmadas, había un programa, ahorita no se me viene el programa, lo lamento, pero bueno, hay un programa que yo veía muy a menudo desde Francia, pero de sesiones de rock ecuatorianas, y cuando tú ves cómo están filmadas esas sesiones, tú te das cuenta que son de un nivel internacional. O sea, esas mismas sesiones tú las ves en la televisión española, en la televisión alemana, en la televisión británica, etcétera. Y les ves a los chicos y a las chicas que tocan en esos grupos, y la actitud que tienen es como la actitud de cualquier grupo de rock en cualquier parte del mundo. Entonces son muchachos y muchachas ecuatorianos que han transitado y que transitan muy fácilmente por lo que está ocurriendo musicalmente, ya puesto que pongo este ejemplo, han transitado por la música del mundo, ¿no? Claro, luego tú dices, ¿por qué este grupo colombiano sí llega al mercado internacional y este grupo ecuatoriano, que es tan bueno como el colombiano, no llega? Esa es una discusión que se puede tener. Esa quizás sí es una discusión que se puede tener. Lo que sí yo afirmo es que ese grupo ecuatoriano es tan bueno como el colombiano, y que ahí hay un nivel de creación que no le debe nada al otro, al grupo colombiano, ¿sí ves? Entonces, tú dices, no, o sea, las cosas sí se hacen, sí transitan, las ideas transitan, ya no es como hace 30 años, en todo caso, cuando yo era pelado, cuando yo tenía 20 años, ni la música transitaba, ni las ideas transitaban, ni la tecnología transitaba. Para los ecuatorianos era muy difícil acceder a un montón de cosas. Pero eso ya se acabó. Eso ya se acabó. Y ya se acabó. Yo soy un viejo, ¿no? O sea, a mí sinceramente no me importa. Ya la juventud haga lo que tiene que hacer. Pero sí soy un observador, y sí consumo ciertas cosas, no muchas. O sea, cuando digo consumir cultura, y cuando observo lo que yo consumo en Europa, y cuando vengo al Ecuador, o cuando veo en YouTube o en otras plataformas lo que hacen los ecuatorianos, digo, nah, sí estamos mucho mejor. Sí, y justamente en estos días me he quedado admirado de un caso, de una situación
con este artista puertorriqueño llamado Bad Bunny. Yo no sabía quién era, no tenía ni la menor idea, ni siquiera sabía que existía este cantante. Y yo sorpresa de que me entero de que ya estaban agotadas las entradas en Perú para 2 conciertos que iba a dar recién en el mes de noviembre y ya están agotadas. Y lo mismo ha pasado en Quito, que ya se ha agotado, en Guayaquil se ha agotado y están pidiendo más. Entonces me preocupo y digo, ¿quién es este Bad Bunny? Y voy a YouTube a buscar y a escuchar quién es. Y para mí es increíble, es decir, no puedo entender, porque para mí es cualquier cosa, es, es lo común, lo trivial, lo simple, o simplón más bien dicho, y me pregunto, digo, ¿qué pasa? ¿Qué generación, qué situación, qué mundo estamos que puedan apreciar, admirar lo que para mí resulta cualquier cosa? Incluso haciendo referencia, también sucedía en estos días que se burlaban de uno de nuestros cantantes, que es Fausto Miño, y que no será el gran cantante, no será el gran personaje, pero que me parece que es mucho mejor que Bad Bunny, es otra cosa, al menos sus letras tienen otra condición, otra característica. Y entonces esto me llevaba también a la reflexión de que tiene que ver con, por un lado, el asunto comercial, ¿no? De donde le impulsan y le masifican y le llegan a niveles altísimos a este personaje, y no sucede lo mismo con nuestra gente. Y por otro lado, también reflexionaba por qué ese ataque a nuestra gente. Y es algo común, algo permanente que se da en que se desvaloriza al ecuatoriano y se le pone en el último lugar. Por decirte otro ejemplo personal, yo he escrito hasta ahora 12 libros y hay gente que no ha escrito ni siquiera un artículo y que a veces en las redes sociales te critican y parecen que fueran todos unos expertos y que han escrito cantidad de libros y no han escrito ni siquiera una página. Entonces uno lleva a la reflexión de cómo es que, qué pasa, qué condición, qué tipo de gente, de clase nos está conduciendo a admirar este tipo. Yo no sé si has escuchado de este Bad Bunny y ver No. cómo esto nos está reflejando muchas cosas que no sucede no solo en el caso del Ecuador, porque tengo entendido que se han agotado las entradas en toda Latinoamérica. En todo Ujú, caso, ujú. pero sí la referencia a cómo hay una desvalorización hacia lo que producimos, hacia lo que somos, hacia lo que tenemos, y eso no se aprecia para nada. Sí, sí, o sea, qué decir que no. Bueno, yo no le conozco a este chico, no me interesan consumir ese tipo de música, entonces no lo conozco. Y no pasa nada, ¿ah? O sea, a mí no me pasa absolutamente nada, me importa. Yo pienso que hay que poner un poco de distancia a este tipo de cosas. Es decir, el mundo no es el que nosotros quisiéramos probablemente. Eh, eh, Eso a mí no me impide seguir haciendo lo que hago, seguir apreciando lo que yo aprecio, seguir estando en lo que estoy, en fin, yo sigo mi camino y todo bien, o sea, eh, es verdad que desde mi punto de vista, también como lo explicitas tú, el mundo no va por el buen camino, es obvio, ¿no? O sea, nos estamos autodestruyendo, digámoslo así, ¿no? Por decirlo menos. Y, y quizás somos también parte de esa masacre, ¿no? O sea, de esta autodestrucción, ¿no? Eh, es, es, eh, es, digamos, es un poco feo, por decirlo menos, que la gente se burle de cosas, o sea, de un país o de, de un arte hecho en un país, o qué sé yo, ¿no? Pero lo que a nosotros nos gusta no le debe gustar a todo el mundo, ¿ah? Y eso me parece normal. Es decir, yo
Mira, te voy a poner un ejemplo también personal. No sé si a ti te gustan los manga, este arte japonés, estos cómics japoneses, ¿no? Bueno, a mí personalmente no me gustan. Eh, este, yo he visto algunas obras cinematográficas que están vinculadas a este arte y que son espectaculares, ¿no? Realmente espectaculares, unas obras maestras, ¿no? En fin, pero como tengo un niño pequeño que le gusta leer y él se ha empezado a leer estos mangas, ¿no? Claro, para mí es como, o sea, en mi prejuicio, para mí es como que se ponga a leer Superman, que es lo que leíamos nosotros cuando éramos niños, o Batman, o ese tipo de tiras cómicas, ¿no? De Marvel, ¿no? Entonces, yo decía, pero no, pues es manga, ¿qué es esto? Pero el niño se pone a leer y entonces empieza a incursionar, digamos, a meterse en eso, porque la manga es muy apreciada en el mundo, en el mundo literario francés. Entonces comienzo yo con él a leer un poco, a interesarme, y claro, resulta que yo soy solamente un tipo prejuiciado, ¿no? Prejuiciado se dice, prejuicioso, o con prejuicios. Y que esos son mis prejuicios los que me han impedido, digamos, apreciar un arte, una literatura, un modo de expresión, básicamente, que en el Japón es extraordinario. ¿Sí ves? Yo tengo unos límites ahí estéticos, no éticos, ¿no? Pero estéticos, que me impiden apreciar, ¿no? Yo tengo muchos amigos que en Francia a los cuales no les gusta para nada la música latinoamericana, ¿sí ves? O sea, la música tropical, digamos así, les parece horrible. Cosa que a mí me espanta, digamos así, yo como latinoamericano, que a alguien no le guste Celia Cruz, me parece que esa persona no está bien. Entonces digo, qué raro que a alguien no le guste Celia Cruz o qué sé yo, Rubén Blades o toda esta música salsera, ¿no? Porque a mí me parece extraordinaria, porque para mí esto es un poco la vida, es un poco mi cultura, etcétera, etcétera, ¿no? Y a ellos sinceramente no les gusta, ¿no? Como a mí no me gustan, por ejemplo, como instrumento musical, mis oídos no lo soportan, es la gaita. ¿No? Es la gaita, ¿no? La gaita, este instrumento irlandés, escocés, celta, ¿no? Mi mujer es de esta cultura. Entonces, yo es un sonido que no soporto. No soporto. O sea, no puedo, o sea, puedo escuchar un ratito, pero al cabo de un tiempo, de un momento, mis oídos no lo soportan. Me parece súper estridente. Eh, a mí me resulta muy feo. Entonces, forzosamente, lo que yo quiero decir es que, evidentemente, por razones culturales, históricas, sociales, de lengua, hay muchos elementos. Hay cosas a las cuales la gente no tiene acceso y no va a tener acceso, no le van a gustar. O sea, Los Pasillos es una música, sinceramente, que a muchos de mis amigos no les gusta. O sea, les parece horrible. O sea, les parece una música lastimera. Porque, claro, no comprenden las letras, escuchan la música y les parece que es una música muy lastimera, excesivamente lastimera. ¿Sí ves? Y yo como ecuatoriano digo, pero, o sea, ¿cómo puedes decir eso? Si no conoces, claro, no conozco. Pero así, a priori, cuando tú me haces escuchar, yo sé que a ti te gusta, pero me haces escuchar y sinceramente no me gusta. Entonces, yo he aprendido, digamos, con el tiempo a minimizar este tipo de situaciones, ¿no? Porque, en efecto, yo como he estado en contacto con gentes de muchas partes,
y que con las que me entiendo, digamos, o me llevo, las amo, lo que quieras. Y, y cuando a ellos les gusta algo que a mí no me gusta, al principio a mí me sonaba feo decirles, ¿no? A los africanos, sobre todo, a mí no me gusta la música africana. O sea, me parece un poco, digamos, monótona, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Hay grandísimos artistas africanos, ¿no? Y africanos es decir una tontería, porque evidentemente el África es una multitud de culturas, etcétera. Pero básicamente yo no tengo afinidad musical con el África, que es terrible decir. Es como que alguien diga yo no tengo afinidad con la música clásica. Es terrible decirlo, ¿sabes? Pero es así. O sea, también no pasa nada. O sea, somos seres humanos, ¿no? O sea, hay cosas que a mí no me gustan y punto, no pasa nada. Eso no significa que la música africana sea mala, al contrario. O sea, es una música extraordinaria. Hay unos músicos pero impresionantes. Y no le vayas a decir a un senegalés que tal cantante es un asco, porque no, o sea, ¿de dónde y de cuándo y de por qué? ¿No es verdad? O sea, pero yo admito que a la gente no le pueda gustar lo que hacemos o cómo hacemos, o sea, me parece normal. Claro, O sea, no me indudablemente. parece, no me parece un drama, ¿no? Ahora, ¿qué haces tú con eso, no? O sea, tú como ecuatoriano, te tienes que sentir mal porque la gente es como el bullying, ¿no? O sea, ¿qué le dices a un niño al que le hacen bullying? O sea, le dices, tienes que aceptar el bullying y sentirte mal porque te dicen que eres un tonto, qué sé yo. O tienes que pegar para adelante, o sea, tienes que seguir adelante, tienes que ser lo que eres, tienes que aceptarte. Eh, si hay personas que no te quieren, no significa que tú no seas una persona a la cual se puede querer. En fin, ese tipo de cosas me parecen en Claro, cierta medida banales, ¿no? sí, indudablemente que hay gustos y eso no se puede negar, ni rechazar, ni discriminar, simplemente son formas de atracción que uno tiene. Pero la referencia es el caso de que por qué no se aprecia a lo ecuatoriano, por qué no se gusta a lo ecuatoriano, ni el mismo ecuatoriano valora, reconoce, aprecia. Y incluso la actitud de menospreciar, de rechazar a nuestros artistas, a nuestros deportistas, a nuestra gente en general, a quienes de alguna manera hacen algún esfuerzo, hacen algún trabajo, no hay el apoyo, no hay el sostén y más bien se burlan y más bien descalifican y etcétera, etcétera. Incluso me he dado el caso de que, por ejemplo, hay un cantante que ha sido famoso en Europa, que es Leo Rojas, un músico indígena otavaleño, que para sorpresa mía, porque me resultó que comencé a ver y tiene mucha gente que le sigue en Europa, incluso que ha dado conciertos en España, en Polonia, en Rusia, en cantidad de lugares, en Francia, en Alemania. Es muy conocido en Alemania porque vive en Berlín y él era un artista de la calle, nadie le hacía ninguna referencia hasta que se hizo famoso. Pero ese mismo artista en el Ecuador no sería nada, nadie le daría ninguna importancia. Además, por ser indio, eso ya sería otro elemento en contra. Entonces, esto refleja lo que es el Ecuador, ¿no? El Ecuador que tenemos. Todos estos elementos nos dicen qué es lo que somos y por lo tanto, qué debemos hacer. O sea, desde dónde tenemos que ir porque somos un pueblo, somos una nación, somos una historia, somos una cultura. ¿Y qué podemos hacer para cambiar en todos los órdenes, para poder salir de esta situación y construir otro país y otro mundo? Ya, sí, pues, o sea, es, eh, es, yo sinceramente pienso que bueno que este chico sea famoso en Europa y que haga cosas allá, ¿no? A los japoneses les gusta mucho la música otavaleña, por cierto. Es un tipo de música que pega mucho en el Japón.
y las voces de las mujeres, sabes que son bien agudas, ¿no? Al parecer pega mucho en la sonoridad japonesa, ¿no? Eh, yo pienso que el cambio no está en el posicionarse afuera, sino en el estar dentro, ¿no? O el cambio o la actitud, digamos, ¿no? Es cómo estás dentro, no cómo estás hacia afuera, cómo si logras llegar o no. Ese tema, esa especie de mito de ser publicado en España, de ser traducido al inglés o al francés, en fin, ¿no? Está bien, ¿no? Está perfecto, o sea, necesitamos cientos de Mónicas Ojedas, digámoslo así, ¿no? O sea, que es una maravilla, ¿no? Es una maravilla. Pero yo pienso que la cuestión está en cómo estás dentro y cómo dentro las cosas se van moldeando, modulando, transformando, avanzando, etcétera, ¿no? Yo aunque puedo ser muy negativo, también puedo ser muy optimista. Eh, como vivo fuera, entonces no estoy muy al tanto del detalle de la situación, de muchas situaciones, más que de la situación, de muchas de las situaciones en el Ecuador, ¿no? Yo sí, pero sin embargo yo sí percibo, sí veo que en efecto esto del ecuatoriano que se maltrata, que se automaltrata o que no ve, etcétera, lo que somos, no aprecia, etcétera, existe, ¿no? Pero yo sería un poquito menos duro y digamos que sí creo que existe en el ecuatoriano digamos, una noción o sea, el ecuatoriano sí se ve a sí mismo como ecuatoriano, para comenzar, no es una persona que va a rechazar su pertenencia al Ecuador, o sea, no va a mentir, por ejemplo, sobre su ecuatorianidad. Yo nunca o casi nunca he encontrado en Europa ecuatorianos que dicen, no, yo no soy ecuatoriano, o no muestran su ecuatorianidad. Básicamente no. Evidentemente, por ejemplo, yo ya no me siento 100% ecuatoriano porque ya vivo muchos años allá, porque tengo mis hijos que nacieron allá, en fin, mi identidad es una identidad un poco más, digamos, mezclada, fluctuante. Ese es otro tema, es otro tema, ¿no? Entonces yo no soy un ejemplo del ecuatoriano tipo, digámoslo así, simplemente por el hecho de haberme ido, ¿no? Y haberme quedado ya mucho tiempo fuera. Pero, sin embargo, yo siempre que vuelvo, siempre que converso con los ecuatorianos, la gente yo no la siento completamente, no la siento anti-ecuatoriana, para decirlo así. Quizás no encuentro las palabras adecuadas, pero bueno, no la siento anti-ecuatoriana. Sí me parece, en efecto, que se debe y se debería potenciar la cultura nacional, por supuesto, que no se ha hecho suficiente, que el Estado no aporta lo que debería aportar, que la educación no hace lo que debería hacer con respecto a lo que es, digamos, este espacio geográfico delimitado por estas fronteras, que son unas fronteras un poco ficticias, ¿no? Ya sabemos que los países son una especie de imposiciones que se han ido dando en historia, ¿no es verdad? Todos sabemos eso, no es algo nuevo. Pero, en fin, el Ecuador es lo que es, tiene las fronteras que tiene,
yo no creo que se deba pretender cambiar esas fronteras. Eso me parece un poco, o sea, no sé, quizás sí deberíamos entrar en guerra con los peruanos otra vez, o los colombianos, o crear esta nueva Gran Colombia, ¿no? La idea esta de Bolívar, ¿no? Es muy, muy hermosa, del gran, esta gran patria, ¿no? Así, algo así decía él, ¿no? Sí, sí, fantástico. Pero aparte de esto, que puede ser un tema político del cual se pueda conversar, o sea, yo cuando veo y cuando estoy fuera, por ejemplo, hablando de cosas muy sencillas, que es la comida, el ecuatoriano básicamente ama su comida. O sea, ama su comida. Yo el primero. O sea, al ecuatoriano le gusta comer ecuatoriano. Y yo observo desde fuera, me doy cuenta que este rasgo que fundamentan la identidad es interesante, ¿no? Es interesante porque te traza una línea que cruza de la costa, pasa por hacia arriba al oriente, no sé, por graficarlo de algún modo, y la gente se siente muy a gusto en esto, ¿no? Y eso es chévere, ¿no? Y hay otra cantidad de rasgos, como el pasillo, por decirlo así, que nos cruzan, nos atraviesan íntimamente y del cual estamos todos orgullosos. Aunque los otros no estén, no importa, nosotros sí estamos orgullosos de eso, ¿no? Y yo creo que es de alguna manera sencillo potenciar esas cuestiones, ¿no? Potenciar la geografía, potenciar estos rasgos culturales que sí existen, a pesar de que las fronteras son ficticias, ¿no es verdad? Eh, y que yo creo que deberíamos hacer más en el interior de, para estar más a gusto donde estamos, ¿no? Para sentirnos para sentirnos mejor. Luego, hay un tema político actual, creo yo, o de los últimos años, que no ha sido benéfico para el Ecuador, y que termina en la elección de este señor actualmente. Entonces, que no ayuda, digamos, desde mi punto de vista, no ayuda para crear una dinámica más optimista de lo que somos, ¿no? Al contrario, ¿no? Es este tipo de personas que son relativamente nefastas para lo que somos. Muy bien. Se nos acabó el tiempo. Te agradezco mucho, Alfredo. Si tienes algunas palabras finales y terminaríamos. Bueno, primero, no sé a quién me estoy dirigiendo aparte de a ti, pero a las personas que me escuchan, un abrazo fuerte desde Villamil. Yo a este pueblo en donde mi familia se instaló hace ya casi 50 años, me gusta llamarlo más Villamil, que es el nombre del general Villamil, general, yo que soy antimilitarista. Villamil playas de Villamil, ¿no? En la provincia del Guayas, aquí delante está el Océano Pacífico, que es una maravilla. Y este pueblito, que era un pueblito de pescadores, que ahora es una ciudad anárquica, como son las ciudades en el Ecuador, es muy, o sea, yo lo llevo profundamente en mi corazón, ¿no? Yo que vivo muy lejos de este medio, mi hijo es británico además, pero cuando llegamos los dos, y él es increíble cómo absorbe muy bien, muy rápidamente este espacio, ¿no? Esta atmósfera, estos olores, es muy bonito en términos sensoriales. Entonces les mando un abrazo desde este lugar, que es para mí un lugar muy importante. Y también desde mi ecuatorianidad, como se dice. Gracias, Alfredo. Esperamos que escuche muchos este programa, esta entrevista, pues nuestra aspiración es justamente que muchos ecuatorianos se interesen, reflexionen sobre lo que somos, por qué somos y a dónde vamos. Esa es la idea
que nos mueve, nos motiva, así que esperemos que haya mucha gente que pueda hacer comentarios y podamos de esta manera ir profundizando, reflexionando y en este camino ir haciendo lo que sea necesario para un otro Ecuador. Un abrazo, Alfredo. Gracias. Chao, chao. Un abrazo. Chao.